Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Y en menos de 5 días, McDonald's sufre un segundo atraco en su filial ubicado en Dr. Malware. En esta oportunidad no lograron llevarse nada, pero sí ocasionaron daños materiales al romper el vidrio de la puerta principal que ya se encontraba cerrada. Nuevamente los trabajadores quedaron sumamente asustados. La policía llegó al sitio para atender la situación y comenzar las investigaciones. Según declaraciones del ministro de Finanzas, señor Silvania, el gobierno de Curazao se encuentra en conversaciones con Holanda para ver la posibilidad de eliminar el 12.5% que actualmente se está descontando del sueldo de los trabajadores de la administración pública y algunas entidades subsidiadas por el gobierno, ya que indicaron no era necesario recibir los fondos que Holanda había destinado para la isla. El ministro de Desarrollo Económico anunció que se alquiló un barco para poder traer los contenedores destinados a Curazao y a la vez restablecer la conexión de carga semanal de nuevo, logrando así traer la cantidad de 106 contenedores que estaban casi 2 meses varados en Jamaica. Con esta medida, el ministerio busca evitar que nuestro país pueda tener escasez de productos y alimentos. También hizo énfasis en establecer contacto con gobiernos de la región para poder bajar un poco la dependencia con Europa. Finalmente, el ministro anunció que actualmente no hay escasez de productos y que el pueblo puede estar tranquilo. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El actor Will Smith pidió disculpas el lunes en Instagram. Smith escribió: "Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy". El actor agregó: "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inexcusable e inaceptable". El domingo, Rock hizo un chiste sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. El ganador del Oscar reaccionó con una bofetada y luego le gritó enfurecido, incluso usando malas palabras. Minutos después, al recibir el Oscar a Mejor Actor por su papel en Ray Richard, una familia ganadora, se disculpó con la Academia sin mencionar la agresión ni a Rock. La Academia dijo que condenaba las acciones del actor en el evento y que iniciaron una revisión formal del incidente y que estudiarán otras acciones y consecuencias en concordancia con sus estatutos de conducta y la ley de California. En tanto, Rock ha dicho que no presentará cargos. But love will make you do crazy things.